La ruta del peregrino, camino que transita el romero para llegar a visitar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa, encierra momentos muy especiales que se convierten en toda una experiencia vivencial. Además de este momento especial, se ha creado diferentes itinerarios para conocer, valorar y disfrutar la sensación de cumplir retos, aprender a convivir con la naturaleza y sobre todo generar la experiencia personal que cada uno lo vive de manera diferente. La ruta del peregrino es un camino con más de 200 años de tradición, el cual recorre algunos municipios del estado de Jalisco, en México, iniciando en la ciudad de Ameca, atravesando algunas montañas de la Sierra Madre Occidental y termina en el pueblo de Talpa de Allende, específicamente en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Su longitud es de 117 kilómetros y es recorrida alrededor por 3 millones de personas al año, en el mes de marzo y particularmente en Semana Santa. La Virgen de Talpa, se dice, fue moldeada por los indios tarascos de Michoacán y llevada a Talpa en el año de 1585. Desde entonces, ha concebido cientos de milagros a los innumerables peregrinos que ha pasado frente a ella con un rostro de sufrimiento y palabras de alabanza. De las imágenes de la Santísima Virgen donadas por los religiosos franciscanos a los pueblos indios, tres alcanzaron gran celebridad durante la dotación española en Nueva Galicia: la Expectación de Zapopan, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y la del Rosario de Talpa. Las facciones de la Virgen del Rosario se asemejan a las mujeres de la región: cabello largo, ondulado y negro, de tez morena y luce un lunar en una de sus mejillas. Pero he aquí donde la vista antropológica inicia. ¿Qué estamos observando realmente? En mi recorrido durante estos días en Semana Santa fueron efectivamente miles de personas, niños, adolescentes, adultos y hasta adultos mayores. Algo que me sorprendía y que me movía en este caminar era cómo realmente las personas, en su mayoría, demostraban esas emociones que venían cargadas, ya sean corporales y otras, como bien se nos habían dicho, que son traspasadas por generaciones, empezando desde Newton, como uno de los principios de los hábitos que se comienza a hacer y lo menciona en la tercera etapa. Durante este caminar uno empieza a tener enrojecimiento en la cara, pues no solamente son caminos arenosos, caminos con mucho sol, caminos rocosos. Es aquí donde empieza la teoría donde uno reacciona con la necesidad de que reaccione así. Es decir, uno reacciona porque ya es parte de nuestro cuerpo, es parte de lo que nos pide. Había personas en las que estaban desmayándose, donde se veía y uno por preocupación preguntaba qué pasa, ¿no? Tocó una experiencia en una de los peregrinos en cómo esta persona se sentía mal y se sentó y estaba bajo la sombra y sin embargo llamó la atención de otros varios, ¿no? Resultó ser que tenía una enfermedad y se encontraba tomando un poco de aire porque se comenzó a fatigar. Esto siendo una imagen en pleno 3 de la tarde, el sol a todo su esplendor, una señora ya como de 50, 40 años, más o menos en esa transición, en donde no es la misma parcialidad de descansos a la que tiene un joven y sin embargo, he aquí donde nos pone a pensar qué es lo que motiva, ¿no?, a estos peregrinos a seguir adelante, qué es lo que motiva a seguir avanzando. Otra de las experiencias que tuve durante Talpa, el encuentro de este atravesamiento de cerros, en especial en uno de los cerros que se narra entre las mismas lenguas, entre peregrinos, el cerro de la penitencia, o bien conocido de Guayabos, a el Cerro del Diablo. En esta historia nos narran un poco ellos en cómo la penitencia en este cerro, pagas todo lo que venías cargando de pecados, pagas tu manda y en su mayoría, mucha de la gente queda a veces a mitad del camino de que no soporta tal adversidad y mucho menos soporta lo que a continuación les regala el Cerro del Diablo, que es el subir literalmente con sogas, donde se vive una experiencia de senderismo y una experiencia de montañismo para poder subir, ¿no? Y sin embargo te quedas con este impacto donde dices, wow, ¿qué sucede con estas personas, no? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los lleva?
Y un poco para entender esta perspectiva, Salomón nos habla cómo, en qué es una emoción, nos habla en esta parte de que la influencia de las emociones a veces están asociadas a las sensaciones. Es decir, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué es lo que sienten, no? ¿Cuál es lo que lo motiva a seguir? Aunque muchas de las veces sea poder, sea lo que sea. Sin embargo, la emoción es un reflejo de nuestro yo, nos dice Salomón. Y más adelante nos dice cómo esta emoción nos hace reflejarnos. ¿Y qué pasa con estos peregrinos cuando están caminando? Lógicamente, esto empieza a surgir como una transición de decir quién soy yo realmente, ¿no? ¿Quién soy yo peregrino? ¿Quién soy yo para solamente quedarme aquí? ¿O quién soy yo para después de que llega Talpa, ¿no? Viven una transición donde empieza un comienzo desde Ameca y al terminar y al llegar al objetivo, que es en Talpa, como decía también Bauman, esta sensación donde el deseo es el poder, aunque a veces el poder nos lleva a la destrucción, pero sin embargo es el que nos da el sentimiento a poder seguir avanzando, a poder fortalecernos y a tener un fin, y este fin es la felicidad, ¿no? Y mucho esto lo reflexionaba con ellos. En otra escena que me topé de Talpa fue como desde los arcos de la entrada hacia el templo es una emoción inexplicable durante tengo 18 años practicando esta caminata, soy parte de estos movimientos, pero sin embargo, durante todos estos años, solamente en algunas ocasiones me tocó visualizar gente mayor a participar, a irse descalzos o en lenguas. Yo había escuchado como las personas decían que había gente que se hincaba, ¿no? Sin embargo, este año en particular, en este 2025, me tocó analizar varias de las personas desde los arcos de donde inicia el pueblo de Talpa de Allende hasta donde es el templo de la Virgen del Rosario. Claramente son como 20-30 minutos de camino a un paso tranquilo, a un paso donde vas disfrutando, ¿no? Y durante este caminar visualicé a unas señoras, aproximadamente yo creo unos 20-30 años, en donde me dejó impactada, ¿no? No solamente hablar de los sentimientos antropológicamente de las personas, sino antropológicamente también de nosotros mismos, como se mencionaba. Es interesante porque aquí mezclamos dos partes. Inicialmente a las personas que iban poniendo sábanas a las personas que iban hincadas de rodillas hasta que su objetivo era el templo claramente, que iban acompañando a estas personas y sin embargo nosotros espectadores, la sensación que nos causa, la sensación que nos mueve y las emociones que nos trasladan, ¿no? Parte de eso se convierten a preguntarte, como decía Salomón, ¿qué parte es el super yo, no? El quién soy yo, qué me demuestra, qué emoción me compate a mí transmitir. Entonces, esta gente, yo me ponía a pensar cómo realmente transmiten algo, llámese felicidad, llámese dolor, llámese sufrimiento o alegría por cumplir un objetivo, ¿no? Alegría al saber que casi estaban por llegar a su punto, a su objetivo. Y muchas de las cuestiones a veces nos decimos de que solamente son meramente culturales, sin embargo, esto era práctica de ellas, esto era práctica muy esencial para demostrar quiénes eran, quiénes demostraban y la fuerza que tenían y que cargaban para poder hacer eso, ¿no? Dejando atrás a nosotros espectadores así como de, wow, si ellas pueden de rodillas, yo puedo llegar a Talpa caminando, ¿no? Aunque muchas de las cosas, como mencionaba, en esta visualización que se tuvo, fue como varios de los niños. En una ocasión me tocó apoyar a un niño que estaba lastimado del tobillo, ver las lágrimas, la tristeza de no poder avanzar, de no poder caminar en compañía de sus padres, de su madre, especialmente, nos hace ver cómo un poco lo que Daniel Goleman nos comentaba, ¿no? De cómo la construcción se va haciendo, no solamente en particular para los adultos o para unas personas en específico, sino también para los chicos, ¿no? Sin embargo, algo que me gustaba mucho reflexionar era este espejo que tenemos, este espejo donde lo que ves es lo que haces. Y estos niños en esta experiencia notaba cuál era su confianza, cuál era su fe y cuál era su reacción, ¿no? Y bien comentaba que muchas de las emociones son influenciadas por las personas que nos rodean, ¿no? Salomón nos menciona mucho esto en su libro, cómo estas emociones realmente no solamente llegan por llegar. Como comentaba en esta experiencia de las mujeres, hubo un momento de transición donde sentí estas ganas de llorar, ¿no? De verlas a ellas, tanto su alegría, no sé si era alegría, no sé si era tristeza, no sé si era fuerza. Sin embargo, me causó a mí ese efecto de estar llorando, ¿no? Para luego toparme con otra
escena más adelante de una niña que iba descalza, igual nuevamente desde los arcos, yo supongo, porque ya llevaba sus pies algo negros. Entonces, y como bien mencionaba Salomón, pues las emociones son también influidas por las personas que nos rodean. Como bien mencionaba hace rato en el caso de las personas que iban de rodillas, la emoción que me causó a mí por lo de verlas, la impresión, el sentir la vibra de la gente que iba emocionada por llegar. Claro, se encuentra uno que otra persona que está fuera del contexto, pero sin embargo, dentro de este ámbito se siente esta emoción y la empatía de decirle a la gente, tú puedes, vamos, adelante, mira que ya esté cerca. Frases como estas se llevan a decir a cabo durante el camino, ¿no? Y algo que me impresiona en esta sensación de caminar con ellos fue como en mi experiencia nunca había visto visualizado a una menor de edad caminar descalza. Creo que esta fue la sensación donde más tuve emoción empática porque a partir de mi duelo que tuve, yo viví mi duelo muy diferente. Vi a esta niña acompañada con sus padres, donde me recuerda, ¿no? Me remota a mí como en las tradiciones, me reflejé a mí misma como desde chica, también a esa edad, comencé a caminar junto acompañada de mis padres y algo que me impresionó de ella es que iba descalza. Entonces es ahí donde empiezo a visualizar como la emoción porque adelante de mí iba su madre, iba grabándola y yo sentí así como de no sabía si decirle, oiga, la ayudo, de verdad necesitan apoyo porque no sabía ni cómo reaccionar ante ver a la niña descalza. Pues no solamente era un camino de sol, sino que en ese momento pues había sombra, entonces ya, ok, se llevan relajadamente. Sin embargo, al llegar a la iglesia, o casi llegar a la iglesia, algo que me ponía a pensar y a reflexionar sobre estas personas era el sol, el camino, el decir cómo es que los mueve, ¿no? Cómo es que nos mueve a estar aquí, porque hasta yo misma me cuestionaba el decir cuál es la emoción que me lleva a mí a seguir estos pasos, a convivir con ellos, ¿no? Y sin embargo me quedé mucho con esta parte tanto de ellos como para mí, como, sí, Bauman nos decía que el deseo de llegar, aunque a veces se vea para bien o para mal, no lo hace uno por placer, sino por las ganas. Ese es más que nada el deseo. Es una destrucción, sí, pero no es para un placer. No es el deseo, como dicen, que es porque para disfrutar, sino son las ganas, la motivación, ¿no? Entonces aquí es un poco donde yo reflexionaba en esta visualización de los peregrinos de Talpa. Todas estas emociones, aunque me falten muchas, pero en conjunto todas estas emociones se logra visualizar y se logra entender la empatía que tienen a su emoción y hacia no solamente las emociones de ellos mismos, sino a las emociones que se van trascendiendo de generación en generación y de persona en persona, en donde ahí nuevamente volvemos a hacer una construcción social. Y a pesar de que no solamente sea algo cultural, sino también algo emocional, algo que todos en sus camisas, y lo tengo que volver a calcar, cuando iban, todos iban con una frase muy particular que decía fe y esperanza, fe y esperanza. Y además que hablaban de palabras de agradecimientos. Entonces, en su mayoría, haciendo una construcción cultural, esas fueron las palabras o fueron las cuestiones en particular que hicieron notar los feligreses. Pues bueno, esto es un poco de la vivencia de lo que se visualizó en los peregrinos de Talpa. ¿Quieren más? Pues bueno, los dejo para la siguiente